Buenos días, hermanos, o buenas tardes. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder estar otra vez aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por la bendición de poder llegar y ustedes estar conmigo. Yo sé que no salimos domingo, como siempre lo acostumbramos a hacer. Después le muestro una foto por qué no salimos el domingo. Llegó un nieto nuevo esta semana a la casa y ha tenido la semana un poco revolucionaria. Un nieto de mi hija Ruth y su esposo Carlos. Así que después les muestro las fotos. Siempre es una alegría recibir familia nueva en la casa, ¿verdad? Así que estamos contentos con la llegada de Calvin Ian. Calvin Ian es el nombre que escogieron sus padres para el niño. Varón, grande, bonito, hermoso. Uno diría como su abuelo, pero bueno, no lo voy a decir yo. Ustedes me conocen. Hoy vamos a estar trabajando en la parte del libro de Hechos, capítulo 10, los versos 34 en adelante, hasta el 11-18. Así que es un buen capítulo, un buen pedazo del capítulo. Vamos a aprovechar el tiempo lo más posible. Gracias por otra vez sus ánimos cuando me escriben, que están viendo el video, que les está gustando. No tienen que mentir, por supuesto. Siempre les he dicho, cualquier cosa buena es del Señor que la provee. Lo que nos sirvan, deséchenlo y seguimos adelante todos. Nadie es perfecto, nadie es completamente exacto en todo lo que decimos, ¿verdad? Así pasa. El Señor nos ama a pesar de eso. Bien, después de dicha estas cosas, le voy a mostrar una foto del bebé en unos minutos. Así que pronto estaremos otra vez en contacto. Bien, voy a estar leyendo entonces capítulo 10 de Hechos, los versos 34 hasta el 11-18. Vamos a orar antes, ponemos este tiempo en las manos del Señor y así aprovechamos este rato. Gracias, Padre, por la bendición de conocerte, y ese conocimiento, Señor, nos hace alabarte y adorarte por lo magnífico, grande que tú eres. Tu palabra nos enseña que estamos hechos para ti, Señor, y nuestro mayor propósito es adorarte y bendecir tu nombre, porque tú lo mereces, toda nuestra honra, toda nuestra gloria y toda nuestra adoración. Así que te pedimos que te glorifiques a través de este tiempo juntos, de este video, de esta lección, de esta palabra tuya compartida, y que tú la uses como has prometido para traer fruto en cada corazón. Tu palabra nos enseña que nunca llega vacía otra vez, sino que produce un fruto. Y pedimos, Señor, que ese fruto sea producido en mi corazón, en el corazón de mis hermanos que me escuchan, y otros que puedan escuchar en otros momentos, Señor. Pido por cada familia que nos está mirando, que tú estés guardando y bendiciendo la vida de cada uno, que tú estés cuidando y protegiendo, Señor, a cada familia, y que siempre tu nombre sea conocido en las naciones. Padre, pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, leyendo Hechos 10, 34 hasta el 11, 18. Dice así la palabra de Dios. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, que lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos que previamente, escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar el Evangelio. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio
de todo lo que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo lo que el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles, pues lo oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Estaba llorando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana, que suspendida por las 4 puntas bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor. Jamás he entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Todo sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo otros 6 hermanos y entraron en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope a hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron al Señor diciendo: así que también a los gentiles les ha sido concedido Dios el arrepentimiento para vida. Repito la última frase: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Hasta ahí la palabra del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de este tema, de esta historia de Pedro y Nicodemo, y lo hemos hecho como estilo teatro, ¿verdad? En escenas. Y la semana pasada vimos las 4 primeras escenas de este proceso, y ahora estamos viendo las últimas 3, por cierto, que son 7. Creo que la clase pasada dije que eran 6 por equivocación, pero son 7 escenas. Y en este momento, después de esta lectura, estamos viendo esas 3 últimas escenas: el discurso de Pedro, la recepción del Espíritu Santo por parte de los gentiles y la defensa que Pedro hizo frente a los judíos que le estaban reclamando lo que él había hecho. Así que vamos a ir por partes viendo estas cosas y espero que podamos avanzar rápidamente. Primero veamos el discurso de Pedro, más o menos contenido desde el 10:34 hasta el 43. Sin duda un mensaje evangelístico típico de los Hechos, donde tiene rasgos comunes con muchos otros discursos que los apóstoles dieron. Sus oyentes eran netamente gentiles, o sea, no eran judíos,
pero tenían características que ya habíamos notado, temerosos de Dios, quienes conocían las escrituras judías bastante bien, a profundidad, pues se podría decir. Y por eso Pedro pudo usar ejemplos de los profetas judíos, como en el 43 lo dice, en el 34, donde él hace un énfasis, donde él empieza diciendo, y abriendo su boca, y en este momento Pedro está por anunciar, por decir algo muy importante, una declaración muy básica. Y él va a revelar, por decir así, el gran descubrimiento. Y en ese 34 dice Pedro, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Qué interesante que Pedro, después de todo el proceso con Jesús, después de todo el proceso de crucifixión, resurrección y aparición de Jesús, dice, ahora es cuando yo entiendo. Ahora yo entiendo lo que Dios está haciendo, donde Él no tiene favoritismo. Y cuando Él aclara esa frase, lo dice más claramente, ¿verdad? Sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Qué interesante ver ese descubrimiento, por hacer así, de Pedro, de esa situación. El mensaje es claro y ya había sido anunciado. Recuerden, la elección de Israel es un acto de gracia de parte de Dios. No es un acto de favoritismo ni de parcialidad. Y exige una respuesta en servicio obediente a Dios. No una negligencia en su autosuficiencia como los judíos habían prácticamente respondido. Ya Jesús lo había anunciado de muchas maneras, cómo eran sus planes, ¿verdad? Si ustedes van conmigo al capítulo 10 de Juan, en el Evangelio, por supuesto, de Juan, ustedes van a ver en el 10:16 cómo Jesús ya había hablado de estas cosas. Dice claramente en el 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así que ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Estaba anunciando Cristo ya. Así que lo había dicho muchas veces, también en el 12:34, si están anotando, Hechos 12:34 podemos encontrar esto. Sin embargo, a pesar de los anuncios que se habían hecho aún desde el Antiguo Testamento y la respuesta que había, fue necesaria una revelación muy especial. Y hago énfasis en el muy especial para que se pudiese entender plenamente y se practicara estas cosas que ahora Pedro ahora reconoce que por fin logra entender. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Por eso claramente el apóstol Pablo lo va a decir en muchas ocasiones. Vayan conmigo también a 2 Corintios 5:16, por favor. 2 Corintios capítulo 5, verso 16. Dice Pablo, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Y ahí en muchas maneras lo va a decir, no hay griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, ni ninguna de estas clasificaciones. Leí en 2 Corintios 5:16, puede leer también en Gálatas 3:28. Repito la cita, Gálatas 3:28. Y también si quieren leer un poco más, Efesios 2:11 al 22. Efesios 2:11 al 22. Así que esta era la situación. Pedro estaba descubriendo esta nueva etapa, aún a pesar de que Cristo lo había dicho, inclusive el mismo Pablo después, como apóstol de los gentiles, por supuesto, que lo va a enfatizar. Vemos entonces a Pedro en ese sermón, vemos a Cornelio y a su familia, por cierto, esperando a Pablo. Algunos dicen Cornelio era salvo antes que llegara Pedro. Por supuesto que no, y vamos a ver por qué no lo era. En ese versículo 10:14, entiendo ya. A ver, déjame buscarlo. El 11. El 11:14 claramente dice, Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Es el anuncio del Señor al propio Cornelio. Así que Cornelio no era salvo por su búsqueda de Dios. Estaba en búsqueda, estaba en necesidad, pero él sería salvo cuando recibiera ese mensaje que recibía. Y Pedro, por supuesto, hizo ese mensaje evangelísticamente, que por cierto no se nota ahí claramente un llamado al arrepentimiento, y por supuesto que no lo hubo, porque antes de que el mensaje terminara, prácticamente es interrumpido por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo. En ese 10:43 claramente lo dice, ¿verdad?
y lo enfatiza que el Espíritu Santo prácticamente se derramó de una manera inmediata. 10:36 también, como lo dice, y también el 40 y tanto. Pues al oír hablar en lengua y alabar a Dios, lo dice antes, ¿verdad? Los defensores, todo este tipo de cosas. Ahí vemos a Pedro entonces, haciendo esta obra donde él anuncia lo que está sucediendo. El Espíritu Santo de repente interrumpe todo aquello y obra de una manera milagrosa y clara en la vida de estos hombres que estaban, de esta familia entera que estaba escuchando al Señor. Así que vemos a Dios haciendo, por decir así, esta obra de apertura hacia los gentiles ahora. Pedro empieza a predicar su mensaje completo, interrumpido por el Espíritu Santo, donde se anuncia la paz para todos y Jesús el Señor de todos. Como hemos visto ya, esa paz que Dios ofrece es un estado de reconciliación con Dios. Pedro está haciendo en el 10:37 a 39 un resumen de todo el ministerio de Jesús. Por cierto, él dice claramente en el 37, ustedes conocen esto. Se ve que Pedro sabía que ellos habían estado estudiando las escrituras y los acontecimientos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Así que Pedro conocía a las personas que tenía enfrente y les estaba haciendo una explicación final, por decir así, cuando el Espíritu Santo interviene. Por supuesto, no olvidemos que Lucas está haciendo un resumen, por decir así, de todo lo que Pedro estaba hablando, porque es imposible que lo pudiera colocar todo, ¿verdad? Jesús anuncia esa paz y claramente lo dice, Jesús es el Señor de todos, como lo dice en el versículo 36. Y hace ese resumen y recordemos que Jesús es acreditado delante de ellos, en el 38 lo dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Claramente Pedro establece a Jesús como ese Mesías de Dios que lo trae, lo relaciona allá desde Isaías 61, más o menos relaciona con ese siervo sufriente. Lo relaciona con lo que dice Lucas también en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Y Dios está demostrando que Jesús fue enviado por él mismo. Ahora, otra cosa que hace Pedro con mucha claridad en el 39, los apóstoles como testigos. Lo cuelgan en un madero que implicaba la maldición desde allá, desde el Antiguo Testamento, pero es resucitado por Dios. Y ahora coloca en ese versículo 39 los apóstoles como testigos y son claves para entender estas cosas nosotros, ¿verdad? Ahí lo dice en el 39. Lo leo para ustedes. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, para que comimos y vivimos con él después de su resurrección. Así que vemos a Pedro prácticamente apuntando a la divinidad de Cristo, a su papel como Mesías, pero luego de cómo él escogió a estas personas clave, a esos apóstoles, a esos que anduvieron, claramente dice que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Jesús se apareció después de esto, no a todos, dice claramente Pablo, sino a nosotros los testigos escogidos, que comimos y bebimos con él. Testigos muy especiales, testigos escogidos. ¿Por qué eran escogidos? Porque de ellos dependía el futuro prácticamente de lo que iba a pasar con el cristianismo después de Cristo. De ellos dependía, sobre sus hombros estaba este peso. Por eso fueron escogidos. Y Jesús caminó y comió con ellos, que es una clara visión de cómo ellos se daban cuenta que Jesús se había resucitado corporalmente y no como un espíritu, porque los espíritus no comen ni beben. Ahí podemos ver Lucas 24, donde suceden estas cosas, y ellos recibieron esa comisión, lo dice claramente en el verso 42, ¿verdad? Donde él dice, él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de lo que ha sido nombrado por Dios como juez
de vivos y muertos. Presenta a ellos como los comisionados y a Cristo como juez de vivos y muertos. Por cierto, es parte de lo interesante de todo este tema que habla del juicio por parte del Evangelio. Autentifica a Cristo, sí lo hace, pero pone también a Cristo como juez, porque esa posición de Cristo ahora, como resucitado, como muerto resucitado, lo pone a él como juez de vivos y muertos para hacer toda la obra. Y es aquí donde entra ahora, por decir así, la sexta escena de toda esta obra, ¿verdad? De cómo los judíos ahora, porque dice claramente en el 44, mientras Pedro estaba todavía hablando, Pedro no había terminado su mensaje cuando el Espíritu interrumpió con la aparición de todas estas señales. Los gentiles reciben al Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Desciende, por cierto, es la primera vez que se ve en el libro de los Hechos el descender del Espíritu Santo antes del bautismo en agua, ¿verdad? Y es interesante esto. Y Pedro lo explica de esta manera. Hubo manifestaciones claras, lo dice en el 46 en adelante. Hubo esas manifestaciones, hubo asombro de parte del judío. Y por supuesto, después de ver estas cosas, Pedro claramente pasa a lo que él llama el bautismo, ¿verdad? El bautismo en agua. No, ¿cómo puedo yo? Por eso lo dice en el 47. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados todos los que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Pedro claramente ve que aquí hay una obra directa del Espíritu Santo, directa de Dios, y que no es quien él para hacer esta negación. Se asombra a los judíos, sí. Le da el Espíritu Santo, sí. Y ahora Pedro procede, después de entender estas cosas, procede con ellos a hacer el bautismo en agua. Y por supuesto, ya vemos un poquito más adelante cómo no todos entendieron lo que aquí pasó. Aunque los judíos que habían venido con Pedro sí lo vieron claramente, no todos lo entendieron. Y cuando se enfrenta a él a los apóstoles allí en Jerusalén, empieza una discusión. O no lo veían de la misma manera que lo ve Pedro. Ahora podemos entrar a la sexta y última escena de todo esto. Ya vimos la predicación de Pedro, vimos la reacción del Espíritu Santo entre los gentiles como la sexta escena, y la séptima y última escena vemos a los cristianos judíos enfrentando a Pedro por esta situación que estaba pasando. Lo dice claramente, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Una acusación muy directa a la que Pedro, me imagino que estaba preparado, porque él preparó sus cosas antes de llegar a este momento. Esa comunión con la mesa era importante para ellos. Y ahí es donde Pedro vuelve a explicar toda la situación que había estado pasando con él. Por supuesto, haciendo un énfasis, Pedro, en que había otros conmigo. Lo dice claramente en el 12, ¿verdad? Del mismo capítulo 11. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entraron a la casa de aquel hombre. No fui solo, aquí tengo mis testigos de lo que pasó en ese momento, por decirlo de otra manera. Estaban ellos confirmando lo que Dios había dicho claramente. Y lo que concluye en el versículo 15 es que el Espíritu Santo descendió como en nosotros. Cuando comencé a hablarles, versículo 15, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Pedro lo ve tan claro y lo pone de esa manera y coloca a los judíos diciendo: bueno, en nosotros pasó y ahora en ellos pasó exactamente como pasó entre nosotros. Y hace un énfasis especial. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Pedro tenía su argumento bien presentado, ¿verdad? Pedro tenía ese argumento bien presentado. En el 16 lo dice: ahora recordé también entonces lo que había dicho el Señor. Prácticamente se está cumpliendo ese segundo Pentecostés o bajada del Espíritu Santo ahora en el pueblo gentil y ya no exclusivamente en el pueblo judío. Con toda prudencia, por decir así, Pedro no tenía que mantener esas creencias viejas. Por eso dice: ¿quién soy yo para negar esto que está pasando? ¿Y cuál fue el resultado en el verso 18?
Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Así que vemos el desenvolvimiento de todo esto. Había alabanza, había tranquilidad, y los que defendían el tema de la circuncisión prácticamente habían sido silenciados por un tiempo, diría yo, porque vamos a ver cómo resurgen luego en el capítulo 15. No habían sido silenciados o derrotados totalmente, pero ahí es donde nosotros vamos a ver cómo todo esto es un crecer o un desenvolvimiento de la obra de Dios. Vemos a un hombre como Cornelio, que es salvo por el Evangelio, no por las obras que había hecho, como algunos pueden pensar, ¿verdad? Sí, él era bueno, pero le faltaba recibir al Espíritu Santo, que es quien hace la obra final. No era judío, pero conoce el mensaje bíblico y temía a Dios, como lo dice el capítulo 10, versículo 2. Un hombre que temía a Dios. Pero no fue salvo por esas obras. Dios ve el valor de su búsqueda y que estaba preparado, por decir así, su corazón para recibir el Evangelio. Y vamos a ver un poquito más adelante qué significa todo esto. Dios no salvó a Cornelio por decreto ni por sus obras. Lo salvó al escuchar el Evangelio y poder recibir al Espíritu de Dios claramente. Después de oír el mensaje, es cuando entró la salvación, como lo dice claramente en el verso 11-14. Él traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y tu familia, o tú y tu casa, ¿verdad? Así que vemos a un Cornelio que, aunque buscaba de Dios, no había encontrado hasta que recibe ese mensaje, que es cuando llega la salvación a su casa. Por decir así, Dios le extendía su mano para que pudiera ver todo esto que estaba recibiendo ahí. Vemos a un Cornelio que ahora sí, teniendo la necesidad y el deseo, ahora encuentra respuesta en el mensaje claro que Pedro les estaba explicando, y el Espíritu Santo se manifiesta arriba de él. Ahora vemos también una parte importante de los apóstoles como testigos. Hermanos, el cristianismo no es una creencia en historias falsas o en cuentos de hadas o en cuentos antiguos. El cristianismo es una vivencia experimental y se puede atestiguar, así como lo hicieron los apóstoles en este caso. Y ellos nos han dado su testimonio a nosotros. También es claro ver cómo el Evangelio incluye también un juicio, que es algo que, por cierto, hoy no se habla mucho. Pero el Evangelio incluye también un juicio. Si ustedes van conmigo al libro de San Marcos, al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, vamos a ver unos versos ahí que son sumamente interesantes. Marcos capítulo 8, versos 34 en adelante. Dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que perdiere su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar al mundo entero si se pierde su alma? Si se pierde la vida. ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y perversa, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí vemos que el Evangelio incluye una respuesta necesaria. Nos llama a negarnos a nosotros mismos, a lo que es necesario. Nos llama a salvar o a perder el alma. Perder o ganar, por decir así, ser avergonzado. Tengamos cuidado, hermano. El Evangelio de Dios, aunque implica la salvación eterna del alma, también implica un castigo a aquel que se niega a oír, a recibir y aceptar aquello que Dios ha hecho por nosotros. El Evangelio se recibe a que busca la verdad. Cornelio es un buen ejemplo de esto. Y hay mucho más en la palabra de hombres que buscaban. Dios se revela. Dice la palabra allí en Romanos. Ustedes pueden leerlo. Lo estudiamos cuando vimos el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Cómo Dios se revela a través de la naturaleza. Y claramente dice que por esa revelación ya nadie tiene excusa. Esa búsqueda en el corazón del hombre es puesta por Dios
Dios mismo empieza a obrar en el corazón del hombre, el hombre natural, porque claramente dice la palabra que es incapaz de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque tiene un corazón rebelde. Además, que la Biblia dice en 2 Corintios 4:4, repito la cita, para los hermanos que copian, 2 Corintios 4:4. Además que la Biblia dice que el Dios de este mundo les cega el entendimiento. Así que tienen doble dificultad. Un corazón pecador, muerto para cualquier cosa espiritual, y un Dios en minúscula de este mundo, está hablando de Satanás, que dice que le ciega los ojos para que no puedan ver las cosas espirituales. Y aquí es donde Dios actúa, lo que algunos llaman la gracia preveniente, como Dios antes de, por supuesto, de que ese corazón muerto trate de reaccionar a Dios porque no puede, porque está muerto, pone en ellos ese deseo, ese anhelo, que los capacita para entonces, para buscar, para cooperar con esa gracia, la gracia ahora de salvación. Por decir así, la gracia que va a alcanzarlos y a rescatarlos de sus pecados. Por eso esa gracia nueva los lleva al Espíritu Santo a buscar y a aceptar esa justificación por fe que claramente Cristo nos puede dar. Y evitar aquel juicio. Yo sé que hablar del juicio no es muy popular, pero la Biblia habla de un cielo, habla de un infierno, habla de que el que no cree, por supuesto que será condenado. Y este mensaje es muy claro en la Biblia. No habla de un tema como la reencarnación, que algunos piensan hoy en día, no, que vamos a tener varias vidas para ir mejorando. La Biblia no habla de ese tipo de temas, de la reencarnación, ni ninguno de ellos. Habla claramente de una decisión que hay que tomar ahora en vida. Sí tenemos un ambiente hostil en el que vivimos, sí lo tenemos. Por eso debemos ser fieles a este mensaje bíblico, el cual incluye la salvación que ofrece el Señor, pero también incluye un juicio de parte de Dios. Y recordemos estas cosas. Nuestro mensaje es Cristo. No estamos hablando de un infierno o de cualquier cosa. Estamos hablando de que nuestro primer mensaje es Cristo. Pedro incluye este tema del castigo porque es parte del Evangelio. A quienes rechazan a Cristo, por supuesto que les espera un castigo. Cristo es Salvador, pero también es juez de vivos y de muertos. Por eso en otra parte de la palabra dice que hay un momento que toda rodilla se va a doblar y a reconocer que Jesús es el Señor. Ahora cuando Cristo ya implante su reino entre nosotros. Es interesante ver cómo todo este proceso que está viviendo esa nueva iglesia que está creciendo allá en el Nuevo Testamento, allá en esos primeros años del Evangelio, regándose hasta lo último de la tierra, cómo esto genera críticas de uno con otro, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos de esto. Las cosas nuevas siempre van a generar críticas. Recuerden, los judíos venían con una tradición de miles de años con ellos. Y estas cosas estaban rompiendo con esa tradición. Aunque lo habían dicho sus profetas de antes, aunque lo había predicado Cristo, aunque lo habían visto de muchas maneras, ahora estaban viendo que algo nuevo estaba llegando. Y por supuesto que genera dificultades. Yo diría que cualquier cosa nueva que surja en nuestros grupos, en nuestras iglesias, va a originar dificultades y críticas. Tengamos cuidado, hermano. Ahora, ¿qué hacen los apóstoles? Ya lo hemos visto antes. Van y chequean. Hay muchos cristianos ahora predicando el evangelio en muchos sitios. Y los apóstoles van y envían a uno o a dos para evaluar lo que está pasando. Y cada vez que evaluaban se daban cuenta de que las cosas eran hechas por Dios. Y debe ser, hermanos, para nosotros esto por decir así, una norma. ¿Vendrán cosas nuevas? Sí vendrán. A veces vendrán en forma de música, a veces vendrán en forma de estrategias de alcance. Se cuenta la historia de cuando empezó el ministerio del Ejército de Salvación en todo el mundo. Era muy criticado y prácticamente era tratado como un movimiento anticristiano. Tengamos cuidado con esto. Dios está obrando de muchas maneras. Y ahora Pedro nos pone este buen ejemplo de cómo afronta esto. Pedro se cuida. Pedro no va con estos otros hermanos porque lo acompañaran en el camino. Él va porque se está dando cuenta que ya lo que está pasando, ve esa visión, un hombre gentil lo está buscando. Ahora él sabe que hay cosas que están pasando. Vamos con testigos. Al fin y al cabo todos estamos, hermanos, propensos a la equivocación y el error. No hay nada de duda, todos somos humanos.
Pero una iglesia madura que evalúa lo que está pasando, ahora ve en Pedro esta reacción, explica, ve los testimonios y dice, verdaderamente Dios está haciendo esto. Qué bueno que Dios abre esa puerta para nosotros. La iglesia está en el deber de evaluar y de aprobar. ¿Cuesta trabajo? ¿Lo hace más lento? Yo creo que sí. Pero recuerden, hermanos, nosotros no somos llaneros solitarios para ir por nuestro camino andando juntos. Por eso, en nuestra denominación como presbiterianos contamos con organizaciones eclesiásticas que nos permiten ir caminando por pasos. Tenemos un consistorio que evalúa, ¿verdad?, lo que está pasando con el pastor y con toda la iglesia, que somos responsables ante estas cosas. Por eso en la iglesia tenemos el consistorio formado por nuestro pastor, Matt Duboc, por el hermano Jonathan Robert y por mi persona, donde juntos trabajamos en el liderazgo. Y gracias a Dios por otros hombres y mujeres en nuestra iglesia que dirigen matrimonios, que dirigen niños, que dirigen alabanza, que dirigen ministerios específicos. Y gracias a Dios también porque estamos comenzando otra vez a tomar nuestro programa misionero. Así que estamos viendo, no somos llaneros solitarios. No podemos ser individualistas. Recuerden, Dios trabaja en equipo, hasta la Trinidad son 3 en 1. Así que tenemos un gran ejemplo en Dios para que así podamos confirmar todo lo que Dios está haciendo y poder caminar en esa obra que Dios está obrando. Igualmente hoy en día, hermanos, Dios está haciendo cosas interesantes en muchas partes y podemos apoyarnos los unos con otros, evaluarnos los unos con otros y seguir caminando juntos en lo que Dios está haciendo. Qué bueno poder ver esto aquí en la palabra, qué bueno poderlo ver también hoy en nuestros propios grupos de iglesia y que cada hermano que está viendo este video en este tiempo o en el futuro puede evaluar que juntos podemos hacer las cosas para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo. Continuamos la próxima semana con el estudio. Nos tocará caminar en Hechos 11, 19 al 30 para terminar este capítulo que ya comenzamos hoy. Pero Dios nos dé la gracia de ver todo este proceso y aún exclamar como Pedro, ¿verdad? Ahora comprendo que en realidad Dios está haciendo cosas nuevas. Que nos abra los ojos a través de tu Espíritu Santo para entender lo que Él está haciendo y poder actuar y manejarnos con respecto a ello. Dios le bendiga, gracias por su tiempo, que el Señor sea con nosotros. Vamos a orar. Padre, qué bueno poder compartir este testimonio y saber que tú estás obrando en medio de nosotros. Permítenos ser, Señor, siempre conscientes del grupo a que pertenecemos, del grupo con quien caminamos, sabiendo que somos de soporte y de ayuda unos a otros, para guiarnos y caminar siempre de tu mano en todo lo que tú quieres hacer. En Cristo Jesús lo pedimos y pedimos tu bendición sobre cada hermano y hermana que está escuchando. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Hasta luego.